amados hermanos y hermanas. Es un honor el poder estar en la mesa del Señor, dispuestos a poder recibir ese banquete de su palabra con la que nos alimenta día a día. El libro de Deuteronomio es un libro que viene a tener un gran significado en nuestras vidas, ya que Moisés está pronunciando nuevamente aquella ley y aquellos principios que fueron dados por Dios en el monte Sinaí a la primera generación, a los padres de esta generación que está a punto de entrar en la tierra prometida. Sin embargo, sus padres, aquella primera generación, perdieron de vista a Dios y las promesas que Dios les había dado y se enfocaron en sus temores, se enfocaron en las condiciones que aquella tierra presentaba, en la que habían gigantes, habían personas fuertes que tenían el control de esta tierra y además eran ciudades amuralladas. Aquellas personas se dejaron impresionar por el reporte que los 10 espías dieron al regresar de esa tierra, un reporte de negatividad, un reporte de desilusión, de desaliento, un reporte de derrota, y se dejaron llevar por eso en lugar de haber permanecido firmes, escuchando la voz de Dios, las promesas que Él tenía para ellos y saber que Dios había estado con ellos todo el tiempo anterior, cómo los había sacado de Egipto. Ellos tenían la prueba que el poder de Dios era mayor que cualquier poder de la tierra, había sido mayor que el faraón de Egipto, considerado casi un dios para los habitantes de Egipto, y ellos pues eran esclavos en esta tierra y pudieron ver cómo Dios uno a uno fue derrotando a los dioses de Egipto, incluyendo al faraón. Esa primera generación presenció estas señales, esos prodigios, esos milagros que Dios hizo para sacarlos de Egipto, para librarlos de las dificultades que el desierto presentaba. Dios les había dado agua de una roca, les había dado pan que caía del cielo cada mañana, y había provisto de carne cuando lo desearon. Los había cubierto con una nube durante el inclemente sol del día y los había guiado a través de esa nube, y con una columna de fuego durante la noche que los cubría del frío terrible del desierto, pero también los guiaba por el camino seguro. Dios había mostrado su amor, su poder y su bondad para con este pueblo. Sin embargo, el propósito de Dios no era solo trasladar a su pueblo a otra tierra. De haber sido así, no habría cambiado en nada la condición de esta tierra de Canaán. La tierra de Canaán estaba habitada por personas inclinadas totalmente a la idolatría y a la maldad. Y si este pueblo hubiese únicamente sido trasladado para esta tierra, hubiera sido contaminada de la misma manera y hubiera terminado siendo exactamente igual y no cumpliendo el propósito por el cual Dios los había escogido como pueblo suyo, que era dar evidencia de la gloria de Dios entre las demás naciones, y que las demás naciones, aquellas naciones que se inclinaban de continuo a otros ídolos, pudieran reconocer la grandeza de Dios, la omnipotencia de Dios, que es el único Dios, y hubieran tenido la oportunidad de inclinarse ante este único Dios, resultando en una manera muy diferente de actuar. La jornada por el desierto viene a reflejar la jornada de nuestras vidas, lo que nosotros muchas veces vivimos
temores que experimentamos, las dificultades, el dolor, los desalientos y nuestras actitudes. El hacer un recordatorio en este primer discurso por parte de Moisés acerca de lo que los padres de esta generación habían pasado, tiene el propósito de hacerles reflexionar y que ellos puedan comprometerse espiritualmente a obedecer a Dios, a entregarse a Él totalmente, como lo hace a cada uno de nosotros. Este libro nos habla a nosotros hoy. Si nosotros relacionamos esta jornada en el desierto con la jornada de nuestra vida, vamos a poder nosotros escuchar y obedecer a Dios. Al conocerle a Él, nos llegamos a conocer nosotros, llegamos a darnos cuenta, no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, no que debemos reconocerlo en todos los caminos, como dice Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará a tus veredas. Quizás nuestro caminar por la vida ha sido en forma de círculos, quizás hemos ido zigzagueando por un lado y por otro, pero el reconocer a Jehová en todos nuestros caminos nos hará enderezar la senda, nos hará enderezar el camino por esa senda que Él ha trazado delante de nosotros. El Señor tiene una tierra preparada para cada uno, una tierra en la que hemos de exponer su vida en nosotros. Se trata que a lo largo del camino aprendamos a caminar de la manera que Él desea que nosotros caminemos. El viaje es necesario, el proceso no debe ser menospreciado para llegar con propósito al destino que Dios ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Permitamos que el dolor, el desaliento y las dificultades puedan moldear nuestros corazones, que muchas veces están endurecidos o son corazones rebeldes, inclinados de continuo al mal, y deben de ser transformados por medio de la renovación de nuestras mentes y no conformados a la corriente de este siglo, como nos dice Romanos 12. A través del camino, Dios nos prepara para una vida de devoción y de servicio a Él. 30 años pasaron desde que Dios entregó su ley y los principios que este pueblo debían seguir en el monte Sinaí. La distancia entre el monte Sinaí y Cades Barnea, que fue ese lugar desde donde los espías fueron enviados y que representaba la entrada a esta tierra prometida, solo debía transcurrir 11 días, y nos lo dice en Deuteronomio 1:2, cuando dice: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Horeb es ese lugar en donde está el monte Sinaí. Por tanto, vemos que la desobediencia llevó a que de 11 días de distancia se transformaran en 40 años. No fue la distancia la que se interpuso entre el monte Sinaí, ese lugar en donde reciben el conocimiento de la ley de Dios, y la tierra prometida. Definitivamente no lo fue, sino que fue la rebeldía de sus corazones. Y esto nos hace meditar sobre qué es aquello que nos está impidiendo llegar al lugar de propósito, al lugar de destino. Definitivamente no es la distancia. Examinemos nuestros corazones y veamos cuáles son aquellas áreas en que aún nosotros estamos y permanecemos rebelándonos en contra de Dios. Si hay dureza en nuestro corazón, permitamos que sea la palabra de Dios como fuego y martillo que quebrante la piedra, pues corazones endurecidos no podrán escuchar la voz de Dios, por ende no podrán obedecerle. Es necesario que nuestros corazones sean corazones de carne y no corazones de piedra, para poder recibir
ese conocimiento de Dios y poder adquirir la responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios que somos. Cada uno de nosotros no podemos alegar ignorancia, como no pudieron alegar ignorancia aquella primera generación. Tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios, que nos ha de ser revelada a través de la sabiduría que Él nos da, el entendimiento que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ha abierto. Tenemos conocimiento entre el bien y el mal. El pueblo de Israel había decidido seguir a Dios, pero no se trataba solo de esa decisión, sino que había que saber cómo seguirlo día a día. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos guía como esa columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. No hay hora en el día en que nosotros no podamos escuchar la voz de Dios. Él nos habla siempre. Es necesario que nosotros nos dispongamos a escucharle, nos posicionemos en una ubicación en donde podamos estar continuamente siendo saturados de la palabra de Dios, y en la medida que la palabra de Dios abunde en nosotros, como lo dice Colosenses 3:16, entonces nuestra manera de actuar va a ser diferente, nuestra manera de hablar será diferente, nuestra manera de hablar corresponderá a la manera de hablar de los 2 espías que trajeron un reporte positivo y no de los 10 con aquel reporte negativo que llevó al pueblo a quejarse y a paralizarse ante tomar esa tierra prometida en aquel momento. Este primer discurso de Moisés a la segunda generación de aquellos que salieron de Egipto está comprendido entre los capítulos 1, 2, 3 y 4 del libro de Deuteronomio. Y en Deuteronomio 1, Moisés hace una reflexión acerca de la jornada de esa primera generación que salió de Egipto, con el fin que sus hijos, que ahora están a punto de entrar a la tierra prometida, puedan ver los errores cometidos en el pasado, pero que también puedan distinguir la bondad, el amor de Dios y el poder de Dios. Moisés comienza explicando cómo cuando el pueblo se multiplicó, él estaba encargado de dirigirlos y de liderarlos por el desierto, y llegó un momento en que sintió que su carga era demasiada, por lo que en la necesidad de delegar las responsabilidades entre varios varones sabios, entendidos y expertos de cada una de las tribus de Israel, teniéndolos por jefes. Estos jefes se convirtieron en un apoyo para poder resolver las situaciones diarias de los miembros de cada una de las tribus, y también vinieron a ser la voz de aquellas tribus. Expresa en Deuteronomio 1:22 que como representantes de todo el pueblo habían venido a él y le habían pedido, antes de entrar a la tierra prometida, aquella primera generación, le habían pedido enviar varones para que reconocieran la tierra, que trajeran un reporte sobre el camino por donde habían de subir y las ciudades a donde habían de llegar y conquistar. Aquí podemos darnos cuenta que la idea de los espías llegando a la tierra prometida para dar un reporte fue idea del mismo pueblo. Dios no les había dicho que enviaran espías que les dijeran si podían o no podían conquistar esa tierra. Dios les había dicho que ellos iban a entrar en esa tierra. El que pudiera ir un grupo de personas para ver cuál era el mejor camino y cómo debían de hacerlo, pareció bien a Moisés y pareció bien a todos. Sin embargo, de estos 12 espías, recordemos que 10 de ellos se centraron en sus propios temores,
pusieron su atención en lo grande que eran aquellas personas de 2 a 3 metros de alto, en las murallas que medían 9 metros de alto. Pusieron su atención en la imposibilidad de conquistar la tierra y no en la posibilidad de tener un Dios grande y fuerte de parte de ellos. Moisés les había insistido en no temer. Les había dicho, como dice Deuteronomio 1:30, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Y les recuerda la respuesta del pueblo. Oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También, dice Moisés, contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Y les añade que aquello por lo que ellos dijeron que no podían entrar y pusieron como excusa que eran sus hijos, que sus hijos iban a servir de botín, caer en manos de estos gigantes, el Señor les dijo, vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, pues en aquel tiempo eran menores de 20 años, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Así que está a punto de cumplirse esta promesa que Dios les había dado a esa primera generación. Sin embargo, el Señor los envió a ellos al desierto a causa de su incredulidad. Ante el temor de regresar al desierto, ellos deciden entrar, ellos deciden tomar valor y tratar de entrar a esta tierra, pero ya era muy tarde. No estaban entrando por arrepentimiento, haber faltado a la voz de Dios, estaban entrando porque tenían miedo de regresar al desierto. Es muy diferente cuando nosotros nos arrepentimos por haber desobedecido a Dios, por haber dañado su corazón, por haber estado en contra de la voluntad de Dios y no haberle agradado. Es muy diferente cuando nos sentimos tristes porque realmente tememos el castigo que ha de venir a nosotros o porque tenemos miedo de las consecuencias del pecado. Este pueblo, aunque se presentó después que Dios no les permitió entrar, se presentó con lágrimas, no le escuchó, pues sabía que su arrepentimiento no era por haberle desobedecido, sino era por el castigo que había sido pronunciado a ellos. Así que ellos no tuvieron la victoria, Dios no estaba con ellos en ese momento en que decidieron por su tenacidad y su altivez subir y tratar de conquistar esa tierra. Por lo tanto, fueron derrotados terriblemente. El amorreo, y dice Deuteronomio 1:44, salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. Amados hermanos y hermanas, ¿qué sucede cuando desobedecemos a Dios? Nos sentimos tristes por haber desobedecido a Él, por haber faltado a la palabra de Dios, por ceder a la rebeldía en nuestro corazón, o nos entristecemos porque realmente sabemos que cometimos un error y que vamos a tener consecuencias. Como se dice, hemos metido la pata y tal vez no queremos enfrentar
las consecuencias de nuestro mal comportamiento, de nuestra mala conducta. Es importante que nos evaluemos para saber dónde está nuestro corazón. Segunda de Corintios 7 nos habla acerca de una tristeza que viene por arrepentimiento según Dios. Es decir, hay una tristeza que es buena, aquella que nos lleva al arrepentimiento sincero, pero hay una tristeza que solo nos lleva a tener conmiseración de nosotros mismos, y esa lo que va a producir a la larga es muerte, porque nos estamos viendo a nosotros y no estamos viendo a Dios, no estamos poniendo nuestra atención a Dios. Nos dice 2 de Corintios 7:9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dios está dispuesto a perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados a Él. Él es justo y fiel para hacerlo, pero debemos venir a Él con sinceridad y arrepentidos de fallarle a Él, arrepentidos por faltar a su palabra, por estar fuera de su voluntad. No porque tenemos miedo de lo que nos pueda suceder, o tenemos miedo del infierno, o tenemos miedo de una enfermedad. La tristeza que nos lleva al arrepentimiento sincero nos va a producir buen fruto y nos va a llevar a la salvación. Sin embargo, esa tristeza que proviene de nuestros propios deseos o temores en los que solo nos estamos viendo a nosotros mismos, no va a producir vida, sino muerte. Este es el ejemplo que Moisés nos da. Esa primera generación se arrepintió, pero fue por las consecuencias del pecado, no por haber fallado a Dios. Continuamente hicieron lo malo, se convirtieron en transgresores de la ley. Ahora hay una nueva oportunidad, está una nueva generación a punto de entrar a una tierra. Así que este primer discurso de Moisés viene a poner al corriente a esta primera generación de los errores cometidos en el pasado, que vienen a ser un espejo para no volverlos a cometer. Y de la manera como lo fue para esta segunda generación, también lo es para cada uno de nosotros el día de hoy. Así que, mis amados hermanos, atesoremos la palabra que el Señor nos da, leámosla, meditémosla, reflexionemos acerca de ella. Tenemos cada día de nuestras vidas para permanecer alimentados y fortalecidos en la fe, que es el resultado del oír, y el oír es el resultado de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les amo.